qui tienit in exili. Hola, ¿qué tal a todos? Les saludo y les vuelvo a dar la bienvenida a nombre de Centro de Formación Caleo. Pues vamos a continuar con este itinerario, la recta final del itinerario de Adviento. Vengan y lo verán, discípulos misioneros, testigos de la esperanza. Vamos pues a iniciar. Si tienen a bien, nos ponemos en la presencia del Señor. Decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, en este último tramo del Adviento nos detenemos ante el misterio más grande. Tú, eterno e invisible, has querido habitar entre nosotros. Te has hecho carne con la fragilidad humana. Has entrado en nuestra historia para redimirla desde dentro. Abre hoy nuestro corazón a tu cercanía viva, que no permanezcamos como espectadores de la Navidad, sino que te acojamos como María, con fe, con prontitud y con amor encarnado. Haznos pesebre donde tú puedas nacer, rostro donde otros te puedan encontrar, y esperanza que camina, sirve y se entrega. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, mis hermanos, estamos ya en esta recta final, en lo que es pues el quinto tema, la quinta reflexión para esta cuarta semana de Adviento, en donde, bueno, pues a partir de este domingo encendimos la cuarta vela y en la cena, en la noche de Navidad, pues encenderemos la vela blanca en símbolo de que está presente entre nosotros el Salvador. Por eso hemos titulado esta reflexión "Y habitó entre nosotros, la esperanza se hace carne", basándonos precisamente en el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Este domingo, esta semana, no solo es el final del camino, sino de alcanzar la cima del misterio que hemos venido preparando, la encarnación del Verbo, el momento en que Dios se hace carne y viene a habitar con nosotros. Adviento no ha sido un tiempo decorativo, ha sido un itinerario espiritual de conversión y de vigilancia, de alegría esperanzada y de misión. Y ahora esa esperanza pues va a tomar cuerpo, va a tomar rostro, voz, mirada, piel. Por eso la palabra se hace carne. No se trata de una metáfora poética ni de una idea teológica abstracta. Es la revolución más profunda de nuestra fe. Dios no permanece distante, sino que se acerca al extremo. Entra en la historia por la puerta más humilde, la del nacimiento humano, y lo hace para redimirla desde adentro. Por eso decimos que la esperanza cristiana no es evasiva ni utópica, es una esperanza concreta. Se hace pesebre, abrazo, camino, pan, cuerpo. Esto no cambia la mirada. Dios habita en lo cotidiano. Nuestra carne es el lugar sagrado. La historia, con sus luces y sus sombras, es espacio de salvación. A partir de este último domingo, más que una conclusión, es un comienzo radical, el inicio de la vida nueva que se gesta en lo pequeño, en lo humano, en lo cercano. Por eso, el Adviento no termina. Aquí, aquí comienza el nacimiento de Dios en nuestras vidas. Invitemos, pues, a quienes nos escuchan a abrir su historia personal al Emmanuel, al Dios con nosotros, que sigue viniendo en lo real, en lo frágil, en lo humilde, para renovar toda esperanza. Por eso queremos partir nuestra reflexión
precisamente con el misterio de la encarnación, que es el corazón de la esperanza cristiana. Porque el cristianismo no comienza con ideas, sino con una persona, Jesucristo, Jesús. Iniciamos recordando una verdad esencial. La fe cristiana no nace de un sistema de ideas ni de una ética abstracta. El cristianismo comienza con un hecho concreto y profundamente personal, la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre. Esto no es un símbolo ni una alegoría espiritual, es una presencia real. Ha sido una presencia real. La encarnación es el evento central. Cuando la palabra se hace carne, es el evento central de nuestra fe y de nuestra esperanza. Sin encarnación no hay salvación. Sin encarnación no hay evangelio, no hay cruz, no hay resurrección. En Jesús, Dios no solo habla, Dios se nos entrega. Dios ha entrado en la historia no como un espectador, sino como un protagonista. Dios no se ha quedado observando el drama humano desde lejos, ni ha enviado solo palabras de aliento. Él mismo entra en el escenario de la historia. Nace en una pequeña aldea, en un humilde pesebre, en la pobreza, en la fragilidad de un niño, de un bebé. Su forma de salvarnos no es triunfalista, sino humilde, cercana, comprometida, humana. Esto cambia por completo nuestra concepción del Adviento. Esperar al Señor significa abrirle paso en la historia, porque Él ya ha venido y sigue viniendo. No lo esperamos en un futuro ideal, sino en el aquí y en el ahora de nuestras realidades cotidianas. Porque Dios no nos salvó desde fuera, sino desde dentro de nuestra humanidad. La esperanza cristiana no es evasiva, no consiste en esperar que algo cambie sin nosotros. Lo que celebramos es que Dios ha abrazado nuestra carne, nuestra fragilidad, nuestras heridas, y desde ahí nos ha redimido. No vino a darnos una solución mágica desde el cielo, sino a compartir nuestra vida desde el pesebre hasta la cruz. La encarnación entonces es el fundamento de una esperanza encarnada, concreta, histórica, transformadora. Por eso no esperamos sentados ni rezamos para evadirnos, sino que nos comprometemos a vivir como personas encarnadas en la historia, como Dios lo hizo con Jesús, en Jesús. En este Adviento, pues, hermanos, es cuando decimos que la palabra se hace carne. Afirmamos que la esperanza no es una idea, es una persona viva que sigue haciéndose presente, que esta certeza, pues, nos impulse a encarnar en nosotros también esa esperanza, en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en nuestros gestos diarios. Como un segundo punto de reflexión, es importante llegar a la afirmación central del cristianismo y lo que pudiera ser el corazón del Adviento, porque la palabra, dice el Evangelio de Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. La carne como lugar teológico de salvación. No podemos pasar de alto el peso de estas palabras. No se trata de una frase bonita ni de un símbolo poético. Cuando decimos que la palabra se hizo carne, significa que Dios entró verdaderamente en la realidad humana, en su fragilidad, en su vulnerabilidad, en su límite, en su herida. La palabra se hizo carne, porque Dios no vino en apariencia.
Dios se hizo en realidad. No fue una visita disfrazada. Dios no usó un cuerpo como un traje temporal. Él asumió la condición humana en serio. No vino con una inmunidad, sino con sensibilidad. Es lo que nos muestra los evangelios en la persona de Jesús, quien sintió hambre, quien lloró, quien tuvo miedo, quien se cansó, quien amó, quien sufrió. Su encarnación no fue una ilusión, sino una realidad total. Dios se hizo verdaderamente uno de nosotros. Por eso la encarnación no es solo el comienzo del Evangelio, es la afirmación más profunda de la fe cristiana, que Dios se involucra con nuestra historia, con nuestros cuerpos, con nuestras emociones, con nuestras heridas. La carne, pues, simboliza fragilidad, límites y humanidad. Muchas veces humanidad rota. En la mentalidad bíblica, carne en griego es sarx, en el griego de los evangelios. Y sarx no se refiere únicamente al cuerpo físico, es mucho más. Es una manera de hablar de todo humano en su limitación, en su herida, incluso en su inclinación hacia el pecado. Por eso cuando el evangelista dice que la palabra se hizo carne, decimos que Dios eligió asumir toda esa realidad que simboliza la carne. Eligió vivir nuestras mismas batallas, caminar por nuestros mismos senderos, entrar en nuestros dilemas, llevar nuestras cargas. Cristo, pues, asume nuestra humanidad tal cual, excepto en el pecado, para redimirlo todo desde dentro. Por eso decimos que Dios habita también en lo que es débil, en lo que es pobre, en lo que está herido. Y ese punto es esencial para nuestra espiritualidad. Dios no espera perfección para acercarse. Él habita también en lo frágil, en lo roto, en lo aparentemente indigno. Y de esto, pues, Nazaret, Belén, fue el primer signo. Dios nació en una comunidad, en un pequeño poblado, en un caserío humilde, en la pobreza, en un establo, en el anonimato. Hoy también Dios sigue naciendo en nuestros lugares de pobreza, de anonimato, de dolor, en nuestras enfermedades, en nuestras heridas familiares, personales, en la fragilidad emocional, en las comunidades que sufren, en la iglesia cansada. Siguen haciendo hoy donde vemos miseria y ahí donde Dios ve un pesebre donde puede habitar. Por eso el Adviento nos recuerda, Dios no solo se hizo carne una vez, sino que se sigue haciendo carne cada vez que lo dejamos entrar en nuestra vida real y concreta, en nuestra vida limitada. Y en este sentido, la esperanza no huye de la historia, la redime desde dentro. Esto es lo que distingue a la esperanza cristiana de otros consuelos espirituales o de otros tipos de esperanza. Porque la esperanza cristiana no es evasiva ni alienante. No nos invita a escapar del mundo, sino a habitarlo como Dios lo hizo, con compromiso y ternura. El Adviento nos enseña que el camino de la salvación pasa por la historia, no por encima de ella. Y esa historia incluye también nuestras contradicciones. Sí, hermanos, esa historia incluye nuestros errores, nuestras luchas, nuestras limitaciones. Dios no las rechaza, al contrario, las asume para sanarlas y nos invita a hacer lo mismo. Hermanos, ¿qué parte de nuestra vida, qué parte de tu vida consideras demasiado frágil,
demasiado herida, demasiado humana para Dios. La identificas porque ahí, en esa parte, allí quiere nacer Dios. La carne que a veces nos avergüenza es la misma carne que Dios eligió para revelarse. Este Adviento no ocultemos nuestras heridas, presentémoselas al Dios que vino a habitar en ellas, porque donde hay humanidad puede haber también esperanza encarnada. También este último domingo de Adviento, esta cuarta semana, nos invita a mirar con especial atención y como lo hemos hecho en cada uno de los temas y reflexiones, pues a María, la mujer que encarna como nadie la esperanza. Como hemos visto, ella no solo esperó al Mesías, lo recibió en su cuerpo, lo llevó en su vientre y lo ofreció al mundo. María es, como nos recuerda la tradición de la Iglesia, el pesebre vivo, el arca de la nueva alianza, la primera custodia del Verbo encarnado. Su sí permite que la palabra eterna se haga carne en nuestra historia. Y es lo que hemos venido reflexionando. Cuando el Evangelio de Lucas nos expresa, nos relata esa expresión de María, hágase en mí según tu palabra. Esta frase no es una simple aceptación pasiva. Como hemos reflexionado, es un acto de fe, un consentimiento profundo, una entrega libre y total. No es un sí ingenuo ni automático. María escucha, discierne, pregunta, reflexiona y finalmente acoge. Su respuesta es un grito humilde y poderoso de esperanza. Esta disponibilidad total permite que Dios haga morada en ella. El milagro de la encarnación no se impone. Acontece porque alguien le ha abierto el espacio con fe. Y en este sentido María nos enseña que la fe es encarnada. Hoy corremos el riesgo de vivir la fe como algo teórico o emocional, limitado al espacio o al ámbito interior. María nos muestra que la verdadera fe no se queda en ideas ni en sentimientos. Se vive con el cuerpo, se traduce en gestos, se concreta en disponibilidad. Así lo reflexionábamos. Si miramos ese proceso, vamos a ver que precisamente María escucha con atención, no escucha solo con los oídos, sino con el corazón. Está abierta a la voz de Dios. Acoge con disponibilidad. No pone condiciones. Deja que Dios haga en ella lo que Él ha prometido. Concede espacio interior. Hace lugar dentro de sí misma para la vida de otro, para el plan de Dios. Y se convierte en morada de la esperanza, porque no retiene, sino que porta y ofrece al Salvador. Por eso decimos que María es el modelo de la esperanza encarnada. En María, la esperanza no es ilusión ni evasión espiritual, es vida concreta, es cuerpo ofrecido, es caminar embarazada de una promesa que transforma el mundo. Ella no se encierra en la intimidad de su experiencia espiritual. Muy pronto la vemos que se pone de pie, que va en camino, que sirve, que canta, sosteniendo la esperanza del pueblo. Y su ejemplo nos recuerda, primero, que Dios quiere encarnarse también en nosotros. Segundo, que nuestra vida puede ser pesebre para el Dios que viene. Y tercero, que cada sí dicho desde la fe puede transformar al mundo. Porque, hermanos, el pesebre de Belén no fue el único lugar donde nació el Salvador. Nació primero en el corazón y en el cuerpo de María. Y hoy quiere nacer también en cada uno de nosotros. Pudiéramos preguntarnos en silencio, ¿estoy dispuesto a ser pesebre vivo para el Señor que viene? ¿Mi fe es solo un concepto o también es entrega? ¿Cómo puedo
como María, ofrecer espacio en mi vida para Dios? Pues que en estos días, en torno a la Navidad, podamos preparar nuestro hogar, nuestro corazón, como María, con humildad, con apertura, con amor confiado. Porque el Adviento no termina en una espera, culmina en un nacimiento. Y ahí culminará el Adviento, en el nacimiento de Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestros hogares, en nuestras familias, en las personas que más lo necesitan, en el pobre, en el que sufre, en el preso, en el hambriento, en el sediento, en el alejado, en el excluido, en el que está pasando una periferia existencial. Y así llegamos pues a una de las intuiciones más profundas del Adviento. La esperanza cristiana no es un deseo etéreo ni una emoción pasajera, es un compromiso real que transforma lo cotidiano. La espera de Dios culmina cuando nos decidimos a ser su espacio de nacimiento. Porque Belén no fue un evento único. Cada gesto de amor puede ser un nuevo pesebre donde el Salvador habita. Y sí, la esperanza se encarna en lo concreto. La esperanza cristiana, la fe cristiana, no se queda en ideas bonitas, como nos recuerda San Pablo, ¿verdad? San Pablo decía, la fe obra por el amor. Y el Adviento nos ha ido preparando el corazón para esta verdad. La esperanza se vuelve real cuando se traduce en acciones. Por eso los grandes signos del Adviento no son fuegos artificiales, sino acciones sencillas. Visitar al enfermo, escuchar al que sufre, perdonar al que nos ha ofendido, al que nos ha herido, comprometernos por la justicia. Esos son actos humildes, sí, pero ahí es donde nace Dios. En un segundo aspecto, cada acto de caridad es una encarnación. El Evangelio nos muestra que el Hijo de Dios no vino a lo espectacular, sino a lo humilde, a lo pequeño, a lo ordinario. Por eso cada vez que tú, cada vez que yo, cada vez que nosotros servimos a los pobres, hablamos con ternura, nos mantenemos fieles en la adversidad, o renunciamos a la indiferencia, estamos haciendo visible al invisible, como dice el Papa, o decía el Papa Francisco. No estamos esperando a un Dios lejano, sino a uno que quiere nacer en nuestras obras, en tus obras cotidianas. Y el Evangelio, pues, toma carne en nuestra manera de vivir. La esperanza, decíamos, la esperanza cristiana no es teoría, es caminar con otros, es acompañar, es consolar, es sostener, es consolar sin imponer. El Adviento, pues, debe terminar en una decisión concreta. ¿Qué parte de tu vida necesita que Cristo se encarne? Así, haciéndonos estas preguntas, ¿estoy dispuesto? ¿Estoy dejando que mi fe toque mis relaciones familiares? ¿Mi forma de trabajar, de servir, de hablar, revela a Cristo? ¿Estoy dispuesto a ser signo de esperanza en medio de este mundo cansado? Porque es la imagen final más poderosa, hermanos. Dios no busca una cuna lujosa, sino un corazón dispuesto. La esperanza cristiana se encarna en la paciencia, en la lucha por el bien, en los silencios ofrecidos con amor, en los abrazos que curan, en los pasos que se dan hacia el otro. Por eso esperamos que este último tramo del Adviento sea un llamado a encarnar a Dios, a encarnar el amor, a no esperar más para que Cristo viva en ti, no solo espiritualmente, sino existencialmente. El Adviento no termina cuando se enciende la última vela, comienza verdaderamente cuando decidimos ser hogar para Dios
en cada gesto de amor. Y podemos decir entonces que el pesebre es el signo jubilar de una esperanza concreta. Se clausura, se termina este año jubilar de la esperanza y en este tramo final del Adviento nos detenemos ante uno de los signos más entrañables y profundos de nuestra fe, el pesebre. El pesebre. Más que una escena navideña, tierna o decorativa, el pesebre es una síntesis visual y espiritual del misterio de la encarnación. Por eso, como imagen de fondo de este itinerario de Adviento, hemos elegido esta, en donde vemos ahí, al final de un camino, un pesebre, donde la luz se hace presente, porque es el lugar donde va a nacer el Salvador. Cada uno de los elementos nos habla de un Dios que no se avergüenza de nuestra pobreza, sino que la abraza y la transforma desde dentro. Eso es lo que sucede en ese pesebre, en ese lugar donde nace nuestro Señor, ¿sí? Por eso decimos que contemplar el pesebre es entrar en la gran paradoja de nuestra fe. Porque Dios, el que es inmenso, el que es grandioso, el que es infinito, el majestuoso y poderoso, se hace pequeño. El Todopoderoso se acuesta indefenso en un comedero de animales. El Eterno entra en el tiempo y esto lo hace por amor. Lo hace para estar con nosotros. Así como lo decía el Papa Francisco en la bula que convoca al jubileo Spes non confundit. La esperanza cristiana no es ilusión porque ha sido marcada por la carne del Hijo de Dios. Esto significa que la esperanza no es una idea flotante ni un deseo bien intencionado. Es una realidad histórica, concreta y visible. La esperanza tiene rostro, tiene nombre, y ese es Jesús. Por eso decimos que hay unas claves que nos invitan a reflexionar, ¿verdad? Este anuncio. La primera es que el pesebre es puerta de misericordia. Dios no baja en gloria, sino en humildad. La misericordia no nos alcanza desde un trono, sino desde la sencilla paja. Y lo que nos ha mostrado este año jubilar es que al finalizar el pesebre se convierte en símbolo del amor que se abaja, del Dios que se acerca a nuestras miserias sin temor, ¿verdad? Es lo que nos transmite la carta a los Filipenses, ¿sí? Cuando habla precisamente en el capítulo 2 de ese abajamiento, es la kenosis, ¿verdad? De un Dios que siendo de condición divina se hace hombre, se abaja, se viene a tomar condición de esclavo. Segunda clave, es altar de sencillez, porque Dios no quiso privilegios. Nació lejos del poder, lejos del ruido, lejos del confort. Eligió la vulnerabilidad para enseñarnos dónde encontrarlo. Encontrar a Dios en lo pequeño, en lo olvidado, en lo marginado. Y tercera clave, es escuela de comunión. En torno al pesebre no hay discursos ni teorías, lo único que existe es encuentro. María, José, algunos pastores, ángeles, todos distintos, pero todos unidos por la presencia de Jesús. Este signo nos recuerda que la esperanza une lo que la desesperanza divide. Al montar el pesebre en casa o en comunidad, hermanos, no lo veamos como un adorno, sino como una profesión de fe. Es una catequesis viva que debemos explicar a los más pequeños, ¿verdad? A los niños, a los jóvenes, explicárselo a todos. Aquí
nació la esperanza. Aquí nace la esperanza. Aquí en este pesebre comienza la redención. Por eso proclamemos con gestos que Dios sigue naciendo en nuestras periferias, en nuestras noches difíciles, en los pesebres de nuestra historia personal y comunitaria. Al concluir este año del jubileo, el pesebre no es solo un recuerdo, es profecía, es presente, es misión. Anunciemos pues al mundo que la esperanza ha nacido, va a nacer, sigue naciendo, y que cada pesebre armado con fe es un grito silencioso que dice: Dios está con nosotros. Pues bien, mis hermanos, para ir aterrizando nuestra reflexión, vamos a leer este fragmento de la Escritura, principalmente el Evangelio de Juan, esta parte que es el inicio del Evangelio, capítulo 1 del versículo 1 al 14. Leamos pues y meditemos estas palabras. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios, y todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Pues bien, mis hermanos, después de meditar este fragmento del Evangelio de Juan, vamos a proponer ahora unas pistas para la reflexión personal, preguntas que pudieran ir resonando, haciendo eco en nuestro corazón a lo largo de esta semana, en torno al festejo de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor, antes, durante y después del mismo. ¿En qué aspectos concretos de mi vida necesito dejar que la esperanza se haga carne? ¿Qué significa hoy para mí que Dios ha habitado entre nosotros? ¿Estoy dispuesto a encarnar a Cristo en mis decisiones, actitudes y relaciones? ¿Cómo puedo ayudar a otros a descubrir que Dios habita en su historia concreta? Pues bien, vamos a concluir nuestra reflexión de hoy poniéndonos en la presencia del Señor, llevándonos todo este mensaje que Dios ha querido que escucháramos en este itinerario, a lo largo de este itinerario, para prepararnos a esta grandiosa y gloriosa venida de nuestro Señor Jesús en su nacimiento. Vamos a decir, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de la historia y de la carne, en esta última semana de Adviento nos postramos ante el pesebre, donde la esperanza se hace niño y la salvación toma cuerpo. Te alabo porque no te quedaste lejos, ni enviaste un mensaje desde el cielo, sino que viniste tú mismo, con tus pies, tus manos, tu mirada. Ayúdame a ser pesebre, a recibirte en la pobreza de mi corazón, en la verdad de mis luchas, en la carne de mis decisiones. Que yo también me encarne como discípulo misionero en el servicio, en la ternura, en la fidelidad concreta a tu palabra.
Gracias por venir. Señor, no tardes más en nacer, no fuera que no te encuentre preparado. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pues bien, mis hermanos, ahora vamos con esta acción misionera para la semana, esta propuesta pues que nos permita aterrizar, ¿verdad? Todo lo que hemos reflexionado a partir de este cuarto y último domingo de Adviento y en torno al nacimiento de nuestro Señor. Pues a lo que estamos invitados es hacernos pesebres para otros, porque es cuando la esperanza toma cuerpo. Esta semana previa a la Navidad, hazte un lugar de esperanza para alguien concreto. Elige a una persona o familia necesitada de consuelo, necesitada de cercanía o necesitada de alguna ayuda, ya sea una madre sola, un migrante, un anciano, un joven confundido o un enfermo, y sé para esa persona un pesebre donde Dios pueda habitar. Por ejemplo, puedes preparar una comida o un regalo sencillo y llevárselo a esa persona personalmente. Acompañar a alguien, al médico o realizar algún trámite difícil. Ayuda a una familia a preparar su pesebre o su árbol de Navidad. Ofrece tu tiempo para escuchar sin juzgar. La esperanza se encarna en los gestos, no en los discursos. Haz tú lo que hizo María. Abre el corazón, da un paso y entrega a Cristo. Pues muchas gracias, mis hermanos, a todos por acompañarnos en este itinerario de Adviento. Hemos llegado al final porque esta cuarta y última semana, pues se hace presente el Señor en nuestros corazones. Dispongámonos pues a ser pesebres, a recibirlo en nuestro corazón o a hacerlo presente en los corazones de aquellos que tanto necesitan a Jesús. Dios les bendiga mucho y les guarde y nos permita encontrarnos en otro momento. A nombre del Centro Caleo de Formación, les doy las gracias y feliz Navidad para todos y próspero Año Nuevo.